Muy bien, y continuando con nuestras exposiciones el día de hoy, vamos a recibir al ingeniero Carlos Alarco. Él es presidente de la región latinoamericana de la compañía Bechtel, que nos dará una conferencia titulada Realidad y retos de la minería peruana. Por favor, ingeniero Carlos Alarco, bienvenido. Recibamos con fuertes palmas, por favor. Gracias. Muy buenas tardes. Un agradecimiento a los organizadores del CONIMERA, al Colegio de Ingenieros por haberme invitado y a todos los participantes. En la mañana bromeábamos y decíamos que probablemente me iba a tocar estar en el medio entre ustedes y el almuerzo. Parece que eso se va a cumplir, pero voy a hacerlo lo más rápido posible. Y realmente lo que quiero es, yo soy ingeniero mecánico y quiero dirigirme a los que están en este mundo de la ingeniería porque estoy convencido que son buenos tiempos los que se vienen. Y hay una situación excepcional para los ingenieros. Es un excelente momento para ser ingeniero. ¿Y por qué? ¿Por qué hablamos de proyectos mineros? Muchos deben estar preguntándose por qué tenemos que tener proyectos mineros. Y en realidad estos gráficos muestran eh, el gráfico de la izquierda, seguramente algunos lo han visto, muestra la oferta y la demanda de cobre. La demanda de cobre es la línea rosada que va aumentando cada día por lo que sabemos, la transición energética. Y lamentablemente la oferta de cobre, es decir, los productores de cobre están teniendo cada vez menos reservas, menos leyes y menos producción hacia el mundo que demanda a este mineral valioso. Igual ocurre con otros minerales, pero me concentro en el cobre. Y el gráfico de la derecha es bien interesante. El cubo que ven a la izquierda, el pequeño, esa es la cantidad de cobre que el ser humano ha utilizado y ha consumido desde el inicio de la humanidad. 700 millones de toneladas. Y lo que se espera, si esta transición energética se da, es el doble, pero en 30 años. O sea, se pueden dar cuenta la cantidad de minerales que se va a necesitar en el futuro. Ahí tienen una idea. En los próximos 30 años, utilizar el doble de lo que hemos utilizado en toda la humanidad. Y ahora, ¿por qué el Perú? ¿Por qué decimos que el Perú es un país minero y que todas las empresas vienen a invertir a Perú? Primero, porque tenemos una radiografía minera como la que pueden ver. Tenemos prácticamente todos los minerales críticos y es un país mineralizado definitivamente. Pero lo contundente está en el lado de la derecha. Ahí en ese gráfico ustedes pueden ver cuáles son los países que tienen las reservas más grandes de cobre. ¿Quiénes son? Chile, Perú, por ahí Australia, pero Perú y Chile definitivamente son los que van a darle. ¿Pasó? Ya. Me dice, no soy tú, soy yo, me dice. Bueno, se pueden dar una idea de la bendición que tenemos como país y voy a hacer una pequeña explicación del por qué tenemos tanto cobre. El cobre y los minerales, perdón, los minerales vienen de las zonas volcánicas. Se generan, como pueden ver en los gráficos, durante millones de años en donde se han producido fenómenos de movimientos de tierra. La creación de las montañas demora millones de años. Y en esa creación se genera magma, zonas volcánicas, y ahí aparecen a muy altas temperaturas
los primeros vestigios de oro, plata, cobre, todo mezclado obviamente, a veces con algunos minerales que no son tan favorables, pero Dios hace la naturaleza como viene. Y zonas volcánicas, estamos precisamente en Arequipa, en una zona donde hay muchísimos minerales. Entonces, hay una relación directa y por eso es que el Perú es un país minero, porque tiene la cordillera de los Andes repleta de minerales críticos. Voy a hacer una pequeña, esto ya seguramente, y lo voy a pasar rápido para avanzar, la diferencia entre exploración y explotación, lo podemos ver claramente. Eh, la exploración es cómo me doy cuenta de lo que hay debajo de la tierra. Cuando ustedes van al médico, hacen una resonancia magnética, rayos X, pueden ver qué hay, pero todavía no podemos saber con certeza qué hay debajo de la tierra. La exploración permite la exploración mediante perforaciones diamantinas permiten ver lo que hay debajo de la tierra, pero es un trabajo muy arduo porque como pueden ver en el gráfico superior de la izquierda, a veces esas perforaciones nos ayudan a descubrir mineral, a veces estamos perforando durante semanas y no encontramos, ¿no? Y la otra actividad es la explotación. Una vez que ya sabemos que el mineral está ahí, tenemos que convertirlo en material valioso. Y aquí podemos ver una planta concentradora muy simplificada, en donde pueden ver el tajo abierto al lado izquierdo y pueden ver una faja transportadora que va llevando el mineral del tajo hacia un edificio que está ya en la parte derecha, que es la planta concentradora. En la planta concentradora separamos lo valioso de lo no valioso y llevamos lo valioso hacia el barquito que está en la parte de abajo. ¿En qué proporciones? Imagínense mover 100.000 toneladas, estoy poniendo un ejemplo numérico, pero que es más o menos el promedio, 100.000 toneladas por día. Imagínense qué significa 100.000 toneladas. Moverlas diariamente, llevarlas a la planta concentradora y de esa planta va al barco 500 toneladas. Entonces, sí le damos un valor agregado a ese concentrado, ¿no? En eso consiste la explotación de los minerales. Un dato importante, todo lo que es en el Perú exploración y explotación de minerales ocupa un territorio. Y como pueden ver en verde en el gráfico de la derecha, ese territorio representa menos del 1.4% del territorio nacional. Se pueden dar una idea entonces el potencial que tenemos y el poco impacto que la minería realmente tiene en el territorio nacional. Y aquí vamos a ver cómo estamos posicionados a nivel de reservas. El Perú está destacando en reservas, ya lo habíamos comentado, pero esto ocurre con plata, con oro, con cobre, etcétera, ¿no? Una muy buena posición y ahí tiene las definiciones de lo que son los recursos y las reservas. Los recursos pueden ser el tamaño, el volumen de esta sala y las reservas podría ser de repente el tamaño de este pupitre. Esa es la diferencia entre recursos, donde no sé exactamente si hay o no hay sospecho, pero la reserva es lo que sí está comprobado, ¿no? Y se grafica en el cubo que ven al lado izquierdo. Y nuestra posición como productores de cobre. Una cosa es reservas a futuro y otra cosa es la producción que tenemos todos los meses, todos los años. Lo que nos ha contado de Cerro Verde, ¿no? Estos son números también muy importantes que conozcan y entiendan. En exportaciones, ahí vemos el gráfico de la izquierda, 67.000 millones de dólares exporta el Perú en el 2023. El 63% son minerales. Es
uno de los países que tiene un contenido de exportaciones mineras más importantes del mundo. Dependemos de esos minerales para poder exportar prácticamente lo que ven ahí. De esa cantidad, un 55% es cobre, de esos 42.700 millones de dólares, el 55% es cobre. Definitivamente el cobre destaca. Y resumiendo, 63% de exportación, el contenido de la minería en el PBI del Perú, en la producción, los ingresos fiscales, etcétera. Esto ya lo han visto en las presentaciones anteriores, es la cartera de proyectos que tenemos y por eso le digo a los jóvenes que esto es una oportunidad inmensa para los ingenieros del futuro. Trabajar en esta cantidad de proyectos va a demandar cientos de miles de trabajadores en diseño, en ingeniería, en construcción, en operaciones. O sea, otros países darían cualquier cosa a apostar en esa posición, ¿no? Y también lo han visto, el Perú tiene una diversidad también geográfica en la minería, pero destaca Cajamarca y Apurímac son los que van a traer mayor cantidad de proyectos llevándolos en montos de inversión. Realmente acá comienza la presentación. He puesto los 10 puntos que son retos y oportunidades que da la minería en términos de ingeniería y de otros aspectos. Entonces vamos a ir leyendo. Cada uno de estos podría tener media hora de conferencia. Lo voy a pasar muy rápidamente. El medio ambiente es, primero, que sepan ustedes el compromiso que tienen las empresas mineras formales con el cuidado del medio ambiente. Eso hay que destacarlo. Sin embargo, el control medioambiental no se aplica a todos por igual. Hay empresas que no están en la formalidad y que no tienen ningún control. Y eso en el país debería cambiar. Ese es un reto. La gestión social, algo hemos visto en el caso de Cerro Verde, y ustedes lo ven diariamente, los conflictos sociales eh, generan definitivamente un gran impacto y han sido capaces de detener o demorar muchos megaproyectos. Esta cartera de proyectos trae proyectos que están más de 10 años ahí. Muchas veces es porque no se ha llegado a un acuerdo y a una buena relación con los actores sociales del entorno minero. Entonces es muy importante y hoy día es absolutamente indispensable trabajar con proveedores locales, trabajadores de la zona, eh, contratistas de la zona, para que este beneficio que trae la minería les llegue a ellos también y se compre de alguna manera una paz social, dando trabajo, dando oportunidades de crecimiento para todos. Gobernanza no es otra cosa que es aplicar Estado de Derecho, integridad, ética, transparencia, estabilidad jurídica, estabilidad política y democracia. Un reto importantísimo para que haya inversión en el país. Extracción ilegal de minerales. Yo no le llamo minería ilegal porque no existe minería ilegal, no es minería. Existe una extracción ilegal de minerales, eso sí, y eso es un gran problema para el Perú. El 40% de la producción total de oro en el Perú es ilegal. Y eso es algo que el gobierno tiene muchísimo trabajo por delante. Porque esto no solamente trae falta de control, contaminación, problemas sociales en las zonas donde trabaja, corrupción, es realmente tan grave como el problema del narcotráfico, ¿no? La permisología es algo que también seguramente en algunas de las conferencias los representantes del Ministerio de Energía y Minas nos contarán, poder reducir la cantidad de permisos disasociados que existen y que hacen que una empresa tenga que esperar 5, 6, 7 años solamente presentando permisos que no están conectados unos con otros. Conocimiento y buenas prácticas para aplicar los más altos estándares en gestión de proyectos mineros.
Eso también tienen que saberlo. El Perú es un país donde hay muchísimas necesidades de proyectos mineros, de infraestructura, pero si vemos la parte de infraestructura en el Perú, el problema no es dinero. Los proyectos de infraestructura en el país no salen adelante por falta de gestión de proyectos. Los que están encargados de hacer los proyectos de infraestructura, y muchos casos en el sector minero ocurre lo mismo, tienen el dinero, pero no tienen las habilidades de gestión. Y eso es un campo para los ingenieros, que sean mecánicos, industriales, civiles. Hay un campo interesante ahí que lo vamos a ver. La transición energética y la descarbonización con cero emisiones también es un desafío, pero a la vez es una gran oportunidad. Innovación aplicada a la minería. Para los jóvenes, esto es un mundo de oportunidades, no de hacer innovación para ver cómo cambia el color el celular, ¿no? Estamos hablando de innovación que tenga un propósito, que me permita construir de repente usando ayuda de drones, hacer las cosas más eficientemente, ahorrarme tiempo, evitar improductividades, demoras, utilizando todo lo que la tecnología nos pone a la mano. En ingeniería, pero también en construcción, hay muchas innovaciones que están ahora ya en fase de prueba y algunas ya aplicadas, ¿no? Transformación digital en ingeniería, voy a entrar en detalle un poquito más adelante. El análisis económico para determinar si es un caso de negocio. Un proyecto muchas veces tiene que derivar en un caso de negocio. Y en minería se aplica perfectamente. La minería no es un acto filántropo, es un negocio en el que alguien invierte y que esto lo vamos a ver también más adelante. Yo podría hacer una conferencia por cada uno de esos temas, pero el tiempo no nos da. Voy a hacer rápidamente tres, los que están marcados ahí. Las mejores prácticas en gestión de proyectos es lo que muestra esa figura: fases iniciales de estudios, ingeniería, ejecución, o sea, la construcción del proyecto y el cierre. Es lo que vemos acá: la exploración, estudios, ingeniería y adquisición o procura, construcción y comisionamiento o commissioning. Y en cada uno de estos podemos ver la parte verde son los estudios, el EIA, y la parte naranja y roja son ya el EPC o el EPCM, la construcción del proyecto. Y acá pueden ver todas las actividades que corresponden a la exploración, todas las actividades que corresponden a los estudios. Ustedes, como futuros ingenieros o los ingenieros que están en la sala, tranquilamente pueden dedicar su vida a una de estas actividades. Es tanta la cantidad de trabajo que se requiere que hay muchísima demanda. En ingeniería tenemos todas las disciplinas, prácticamente todas las disciplinas, porque se necesitan mecánicos, civiles, industriales, ingenieros de mina, obviamente, geotecnistas, etcétera. En la fase de construcción es otra especialidad para los ingenieros, porque hay que hacer movimiento de tierras, obras civiles, montajes electromecánicos, etcétera. Y en la parte de pruebas y comisionamiento, ahí también pueden ver toda la gama de actividades que son las que les esperan a ustedes. O sea, si ustedes se dan cuenta, acá van a encontrar probablemente algo que les apasiona, que les atrae, pero esto es lo que ofrece la minería: un abanico inmenso de posibilidades, pero hay que hacerlo en el orden que lo hemos mostrado. Y eso es la gestión de los proyectos: hacerlos todo en el orden y con la rigurosidad que los estándares nos demandan. Acá voy a hacer una explicación de la transformación digital, porque creo, y de las visitas que he hecho a las universidades y las conversaciones con muchas empresas de ingeniería, creo que hay mucho por aprender, pero por lo menos quiero darles qué es la transformación digital en ingeniería. Todos pueden ver acá un pequeño Lego, ¿no? El primer Lego, ¿qué cosa es? Es un Lego en 2D.
Quizá algunos de los presentes se recordarán cuando trabajaban en el tablero de dibujo y tenían la vista frontal, la vista de corte. Se trabajaba en 2D. Luego aparecen algunos desarrolladores de software, Autodesk y otros, en el que nos dicen que podemos dibujar en 3 dimensiones. Lo que vemos ahí es un dibujo donde cada línea tiene coordenadas X, Y y Z. Y eso era, no había más. Eran eh, representaciones tridimensionales con coordenadas que estaban archivadas ahí en el software. En paralelo, en el mundo de los proyectos, aparecían los cronogramas con Microsoft Project, con Primavera, con Excel. El otro grupo tenía que hacer el cálculo de costos, lo hacía en diferentes herramientas, y así aparecían múltiples personas haciendo trabajos con diferentes plataformas. Y alguien dijo, ¿por qué no podemos integrar esto en una sola plataforma que me permita ver todo? Hicieron varias pruebas, algunas salieron mejores que otras. No es que una funcione y la otra no, sino son niveles de perfeccionamiento, pero la que mejor funcionó es la que dijo, oye, pero si tenemos un modelo 3D que representa todo el proyecto, ¿por qué en esas entidades que tienen ahorita solamente X, Y y Z como datas, por qué no la convertimos en el lugar de almacenamiento de toda la información? Algo parecido a esto. ¿Por qué no conectamos al cubito información sobre los tiempos, los costos, los consumos de energía, la data de operación y mantenimiento? Todo lo vamos a almacenar y el 3D se va a convertir en nuestro integrador de proyectos. Y eso es lo que se llama el BIM, que muchos confunden con ingeniería en 3D. El 3D es simplemente el que almacenará toda la información. La información completamente rica es la que tiene estos elementos. El modelo tridimensional es la base, es el receptáculo, si quieren verlo así. El 4D quiere decir que ahora voy a almacenar en ese 3D toda la data de cada viga, cada columna, cada motor, cada molino, cuándo lo voy a comprar, cuándo va a llegar a la obra, cuándo lo voy a instalar. El 5D me va a dar la data de costo de cada uno de estos elementos. El 6D me va a permitir poner cuánto consumo de energía hay en cada motor, en cada bomba, en cada equipo, cuánto demanda de agua y cuánto de emisiones, en fin, la huella de carbono. Toda esa data no la guardo en una plataforma distinta, la guardo en el 3D. Y esos manuales de operación y mantenimiento que llegaban junto con los equipos en un CD, esa información digital, en vez de guardar el CD en un cajón y a ver qué pasa, esa información digital también la cuelgo en el modelo. Entonces, eso es a lo que el mundo apunta. Muchos de ustedes van a trabajar en oficinas de ese tipo. Este es el futuro. Un grupo de ingenieros trabajando en un modelo tridimensional, como lo pueden ver ahí, y tomando la data y preguntándole al modelo que le pinte de color verde lo que voy a montar la próxima semana o dentro de un mes y que le diga dónde están esos materiales, si están en la obra, si están todavía en el barco, si no se han comprado, pero ese es el futuro, ¿no? Un paso más allá del BIM es el gemelo digital o el Digital Twin, eh, que es un modelo que representa lo que yo tengo físicamente en el proyecto, pero me lo va a representar digitalmente y va a estar conectado con todos los sensores. Como esto puede sonar abstracto y el tiempo no nos da, voy a dar un par de ejemplos. Nuestros autos, ¿cuántos sensores tienen? Cientos de sensores. Hoy día vienen repletos de sensores. La figura de la izquierda es el gemelo digital. Es lo que el mecánico del taller que me arregla mi auto tiene en su pantalla, una réplica digital de mi auto que recibe la misma data que los sensores están eh, dándome a mí como información. Es decir, el sensor le transmite al gemelo digital si hay una subida de temperatura, si hay una baja de presión en un neumático,
si tengo un problema en la dirección, si algo me está fallando, no solamente me voy a enterar yo que estoy en el auto, pero puede que yo no me dé cuenta. Hay un gemelo digital donde hay 1, 2, 3, 10 personas al tanto de qué está pasando. Ese es un ejemplo de un auto, pero el concepto es que una operación minera tenga su gemelo digital. Y nosotros como personas, hoy día todos tenemos un celular en el bolsillo, probablemente un smartwatch en la muñeca, estas pulseritas también que nos miden nuestro ritmo cardíaco, cuánto hemos caminado en el día, nos dan muchísima información y en el futuro nuestro médico va a tener un gemelo digital en su computadora que es la persona, voy a ser yo. Y el médico me va a llamar y me va a decir, ¿qué pasa que te veo con fiebre? ¿O qué pasa que estoy sintiendo que tienes un ritmo cardíaco irregular? Ese gemelo digital, que lo puede ver 1, 2 o 20 médicos mientras yo hago mi vida normal, es un otro ejemplo de lo que es un gemelo digital. Y finalmente el caso de negocio de un proyecto minero, como les dije, un proyecto minero tiene que tener un retorno, ¿no? Entonces vamos a ver claramente de una cantidad inmensa de tierra, que es la parte que yo saco de la mina, primero tengo que ver cuánta cantidad y cómo van a nacer este negocio. Ahí para que vean ideas de proporciones, en cobre la proporción es de 200:1. O sea, tengo que mover 200 toneladas para extraer una de cobre, de concentrado de cobre. Cerro Verde es un caso excepcional, es mucho más grande. Es decir, tengo que mover mucho más tierra para sacar 1 tonelada de cobre, por lo que explicó Julia Torreblanca sobre la ley tan baja que tiene. Y en oro, es, esa es la proporción. Tengo que mover 40.000 o 60.000 toneladas para sacar una de oro, ¿no? Ahí comienza la evaluación si es negocio o no es negocio. Luego tengo lo que ven ahí es los gráficos típicos de egresos e ingresos. Vamos a hacer un ejemplo. Los ingredientes son el CAPEX, cuánto invierto en el proyecto, que puede ser para un proyecto minero probablemente 2 años, 3 años, 4 años. El gasto operativo, o sea, una vez que el proyecto ya entra a operación, ¿cuántos cheques voy a hacer mensualmente en planillas, en energía, en mantenimiento? ¿Cuánto desembolso hago mensualmente mientras opero la mina? El análisis económico, la minería es un negocio con el cual yo no controlo el precio de venta, lo controla el mercado. Entonces, ¿cómo puedo saber si voy a hacer un buen negocio o no? Bueno, tengo que estudiar escenarios optimistas y escenarios pesimistas. Hoy día, lo han dicho, el oro está a $2.600 la onza. Hace un año, yo les aseguro que ningún ingeniero haciendo un estudio iba a predecir que el oro iba a llegar a esos niveles. Probablemente lo había analizado en 1.500, 1.800, ¿no? Pero se mueve y así como sube puede bajar. Basta una guerra, basta una crisis internacional y el precio de los minerales se va moviendo. Entonces, y el otro punto importante es hacer estudios de riesgos en los que nos reunimos y vemos qué puede salir mal y vemos planes de mitigación. Ya para terminar, pongo un ejemplo de lo que se hace en minería. Pueden ver los primeros 3 años, que está con -3, -2, -1, es la inversión. En ese momento solamente es gastar, 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 y pueden ver que el total de los primeros años han sido más o menos 1.400 millones de dólares, un proyecto como Tía María, un proyecto como Zafranal. Luego entro en operación, ya veo yo las barras naranja hacia arriba. Por fin, estoy vendiendo cobre, estoy vendiendo oro, estoy vendiendo lo que estoy produciendo, pero sigo gastando porque tengo una operación. Entonces, la línea verde es el flujo de caja, que es el que me dice cuándo voy a tener mi punto de equilibrio, cuándo voy a tener el retorno de lo que he invertido. Y si se dan cuenta, es en el año 8.
Este es un ejemplo, pero refleja mucho de lo que ocurre. Ustedes se imaginan invertir todos los ahorros de su vida y que recién la buena noticia de que ya llegaron al punto de equilibrio sea en el año 8. Bueno, eso es lo que ocurre. Y a esta curva, que es un ejemplo donde todo sale bien, podría ocurrir que el precio del mineral baja, es decir, que mis barras naranja sean la mitad, o sea, el 80%. ¿Qué va a pasar? Ya no lo recupero en el año 8, sino lo recupero en el año 12. ¿Y qué pasa si viene un gobierno nuevo, con nuevas ideas, y decide que la minería tiene que pagar más impuestos? ¿Cómo me afecta? Las barras celestes van a ser más grandes y pueden hacer que nunca recupere mi inversión. Entonces, hay que entender que la minería es un negocio que si le va bien, a todos nos va bien. Porque como dice, lo dijo Julia Torreblanca, cuando yo ya tengo utilidad a partir del año 8, la mitad de los impuestos que yo pago sobre esa utilidad va a las regiones, pero no antes. A veces dicen, pero esa empresa no paga impuestos. Oye, un ratito, todavía está en el año 3, no ha recuperado nada. ¿Qué utilidad va a declarar? Entonces, conclusiones de todo lo que les he explicado. El Perú es uno de los países más mineralizados del mundo y eso es realmente algo destacado. Eh, y tiene probablemente el más grande potencial. Hay mucho futuro. El caso de negocio, ¿no? Los estudios determinan si los proyectos van o no van. Son los números los que nos dicen. No es un comentario, no es un político o una autoridad. Son los estudios los que nos dicen si tiene sentido el negocio. Si hay recursos minerales, hay negocio, y si no se va a sacar hoy día, si Safranal no sale el próximo año y no sale el siguiente, yo les aseguro que alguien va a sacar ese mineral tarde o temprano. El recurso es lo más importante. Todos los demás problemas tienen solución. La innovación multidisciplinaria, ¿no? Aplicar tecnologías digitales también es algo muy importante. Hay que incluir variables como conflictos internacionales. Vean cómo la guerra de Rusia, Ucrania y ahora lo que está pasando en Israel afecta los precios de los minerales, afecta el uso de la energía, etc. Eh, Saltar etapas, como les dije, las etapas eh, responden a la gestión de proyectos. Es muy importante que ustedes consideren convertirse en ingenieros de gestión de proyectos, además de la disciplina que ustedes tienen. Finalmente, el éxito de un proyecto y de una operación consiste en desarrollarlo con la calidad, plazo y costos esperados, ¿no? Y acá viene una pregunta para ustedes. Falta lo más importante. ¿Qué falta? El que responde sale a almorzar. Seguridad. Un proyecto minero donde hay accidentes, donde las personas que han ido a trabajar no regresan porque tuvieron un accidente fatal, no se puede llamar un proyecto exitoso. Puede que funcione el proyecto, pero exitoso es cuando la seguridad es cero accidentes, aparte de calidad, plazo y costo. Con esto terminamos. Muchas gracias. Y las preguntas las podemos hacer en los breaks. Gracias.